Bueno, existe una paradoja que me parece absolutamente fascinante cuando observamos la biología humana bajo la luz del sol. Totalmente, es un contraste brutal. Es que fíjate, en un día soleado ideal, la piel humana tiene la capacidad de producir hasta 25.000 unidades de vitamina D. O sea, hablamos de una auténtica fábrica a pleno rendimiento. Y sin embargo, cuando revisamos las guías oficiales de salud contemporáneas, la recomendación diaria suele estancarse en apenas 400 o como mucho 600 unidades. Exacto. La discrepancia es abismal. Y claro, mientras estas cifras no cuadran para nada, ves que gran parte de la población camina por la vida crónicamente fatigada o lidiando con dolores musculares y articulares que parecen inexplicables. Es que resulta casi incomprensible la brecha que hay entre nuestro diseño evolutivo y las directrices modernas. A ver, lo que verdaderamente alarma en las consultas no es solo la deficiencia generalizada. Ya, es lo que hace la gente para intentar arreglarlo, ¿no? Eso es. Al intentar solucionar el problema, la gente invierte un montón de dinero en suplementos que, pues, acaban siendo ineficaces. O peor aún, confunden por completo lo que su propia biología les está pidiendo a gritos. Claro. Y por eso, en el análisis a fondo que vamos a hacer hoy, utilizando informes clínicos, estudios endocrinológicos y datos farmacéuticos, la misión está muy clara. Vamos a descifrar cómo optimizar estos niveles, especialmente pensando en quienes conviven con enfermedades crónicas. Y también a desentrañar cómo distinguir los síntomas reales de la falta de vitamina D frente a otras carencias, como la anemia, por ejemplo. Fundamental. Y estableceremos esas reglas de oro de la suplementación. O sea, entender exactamente el porqué del magnesio, la vitamina K2 y el papel de las grasas. Porque, a ver, tragarse una pastilla no sirve de absolutamente nada si el organismo no dispone de las herramientas moleculares para, bueno, activarla, transportarla y utilizarla. Ni de nada. Termina siendo un recurso totalmente inútil. Yo siempre lo pienso. Es curioso cómo a una molécula con tantísimo poder la seguimos llamando vitamina. En realidad se comporta más como el director de orquesta de nuestro ADN. Una descripción muy acertada, sí. Pero claro, antes de llegar a optimizar nada, hay que saber qué carencia existe realmente. En los informes que revisamos subrayan que es increíblemente común confundir la falta de vitamina D con la anemia. Es un error de manual en los diagnósticos iniciales, sí. Y tiene sentido, porque ambas comparten un trío que es demoledor, o sea, agotamiento profundo, insomnio y esa constante niebla mental. Quien nos escuche y lo padece seguro que sabe de qué hablo. Esa confusión satura muchísimas consultas. A ver, para distinguir entre ambas condiciones, la clave está en escuchar los pequeños matices de las señales del cuerpo. ¿Qué tipo de matices? Pues, por ejemplo, si el problema central es una caída en picado de la energía, especialmente a media tarde, los datos apuntan más hacia un cuadro de anemia. Es decir, una deficiencia de hierro o una incapacidad metabólica para utilizarlo. Vale, la típica bajada de energía después de comer. Exacto, pero llevado al extremo. Pensemos en alguien que llega a casa de trabajar, o está en la oficina, y de repente siente que la gravedad se ha multiplicado por 2. Es lo que en clínica a veces llamamos el síndrome de manta y sofá. Ostras, qué gráfico. Es una necesidad imperiosa de tumbarse, aislarse y quedarse dormido en cualquier lugar. Básicamente porque la energía celular simplemente no da para más. ¿Sabes? Esto me recuerda a una analogía tecnológica que me parece muy útil. La anemia se comportaría como un teléfono móvil en modo ahorro de batería. Totalmente. O sea, el sistema operativo, al detectar que no hay oxígeno suficiente circulando porque falta hierro, empieza a apagar funciones secundarias. Todo para lograr sobrevivir hasta el final del día, reduciendo el rendimiento al mínimo. Funciona exactamente así. Es un apagado preventivo forzado. Y, fíjate, dentro de este modo de ahorro, los documentos clínicos describen un síntoma peculiar de la anemia que pasa muy desapercibido. ¿Cuál es? Se conoce como pica. Consiste en un impulso incontrolable de masticar sustancias que no tienen absolutamente ningún valor nutricional. Espera. ¿A qué te refieres con sustancias sin valor nutricional? Pues el caso más de manual, y esto sorprende mucho, es la necesidad compulsiva de masticar hielo. Masticar hielo por falta de hierro. Madre mía. Sueña a un cortocircuito del cerebro, la verdad. ¿Qué conexión lógica hay ahí? A simple vista parece absurdo, claro, pero tiene una base fisiológica fascinante. A ver, el hielo, al masticarse, aplica un frío intenso en la cavidad oral. Vale. Ese frío actúa como un analgésico local potente y muy rápido,
Y por razones que la neurología aún está mapeando, ese estímulo físico envía una falsa señal de saciedad y alivio momentáneo al cerebro. ¡Qué barbaridad! O sea, engaña al cerebro. Eso es, calma la inflamación y la ansiedad celular provocadas por la falta de hierro. Incluso hay personas que sienten el impulso de masticar papel o hasta tierra. En su desesperación por encontrar el nutriente que falta, el metabolismo termina engañando al cerebro con estos estímulos extremos. ¡Increíble! Yo estoy perpleja. Vale, eso cubre el modo ahorro de batería y los impulsos extraños de la anemia. Pero si la falta de energía viene acompañada de otras cosas, ¿cómo se manifiesta entonces el déficit de vitamina D? Pues es muy distinto. Me inclino a pensar que, en lugar de un apagado, debe ser otro tipo de fallo en el sistema, ¿no? Exacto. La diferencia principal radica en la percepción del dolor. Cuando hay una deficiencia clínica de vitamina D, el síntoma predominante es una mala gestión del dolor generalizado. Como dolores musculares sin motivo. Eso es. La persona siente que todo el cuerpo le duele, que las articulaciones le crujen o le pesan muchísimo, y todo esto sin haber sufrido ninguna lesión aparente. Ya. Y además, este estado suele venir acompañado de una gran irritabilidad, una sensación de disconfort continuo y unos niveles de estrés altísimos. Fíjate que en los documentos se encontró una metáfora genial para explicar esto. Decían que la vitamina D actúa como el sistema de cancelación de ruido de unos auriculares de alta gama, pero para nuestro sistema nervioso. Me parece una descripción impecable, sí. Claro, porque sin esa molécula, el ruido blanco normal del cuerpo, o sea, las pequeñas fricciones musculares, los roces de las articulaciones del día a día, que el cerebro normalmente ignora, pues se amplifica enormemente y el sistema nervioso lo interpreta como dolor crónico. El cerebro pierde su filtro por completo. Por eso no se trata solo de fatiga, ¿eh? Es un estado de alarma e inflamación constante, porque el sistema nervioso está sobreestimulado. Entiendo. Oye, pero antes de cerrar el tema de la anemia, hay un detalle en la investigación sobre los análisis de sangre que de verdad me dejó perpleja. A ver, cuéntame. Resulta que las analíticas a veces nos engañan. El material menciona que una simple infección viral puede simular una anemia en los resultados del laboratorio, cuando en realidad no falta hierro para nada. ¿Cómo es esto posible? Bueno, aquí es donde entra en juego la brillantez absoluta de nuestro sistema inmunológico. A ver, resulta que la inmensa mayoría de patógenos, ya sean virus o bacterias, necesitan devorar hierro para replicarse y extender la infección. Vale, el hierro es su alimento. Exacto. Y ante esta amenaza, el cuerpo humano lanza una estrategia de asedio total. Secuestra rápidamente todo el hierro que circula libre por la sangre, lo que llamamos la sideremia. ¿Y qué hace con él? Pues lo esconde bajo llave en los tejidos, almacenándolo en forma de una proteína que se llama ferritina. O sea, el cuerpo esconde la comida para matar de hambre al invasor. ¡Es brillante! Es una maravilla evolutiva. Pero claro, al observar una analítica en ese preciso momento, el hierro circulante aparecerá bajísimo. Y a primera vista parece anemia pura y dura. Claro. Sin embargo, la ferritina estará alta o normal. Es decir, no hay una carencia real de hierro. Simplemente el sistema inmunitario lo ha guardado en la caja fuerte para asfixiar al patógeno. Y supongo que si alguien comete el error de suplementarse con hierro en ese momento, pensando que tiene anemia, Estaría alimentando a la infección literalmente. Le estaría dando al virus justo lo que necesita para multiplicarse. ¡qué maravilla de ingeniería defensiva, de verdad! Ahora, cambiando de tercio, me cuesta creer que estemos tan mal diseñados respecto a la vitamina D. Ya, es la gran pregunta. Claro, si nuestro cuerpo necesita esta molécula a gritos y tenemos una fábrica en la piel lista para producir 25.000 unidades, ¿por qué evolucionamos para fallar estrepitosamente a nivel global? Y sobre todo, porque la comunidad médica clásica a menudo difiere tanto sobre las soluciones. Bueno, el origen de todo este malentendido radica en su propia nomenclatura. Históricamente la etiquetamos como una vitamina, y el problema es que la seguimos tratando conceptualmente como tal. Ya. ¿Y no lo es? No tiene nada que ver con nutrientes básicos como la vitamina C, por ejemplo, donde si no ingieres vitamina C, pues provocas escorbuto en unas semanas. La vitamina D es en realidad un secoesteroide. Vale. Es una prohormona de una potencia descomunal. Espera, antes de avanzar, creo que deberíamos aclarar ese término. ¿Qué significa exactamente que sea un secoesteroide? Para quien nos escucha y se imagina a alguien tomando esteroides en el gimnasio, Claro, no tiene nada que ver con eso. Significa que pertenece a la familia de las hormonas esteroideas, como la testosterona o el cortisol.
pero con una estructura molecular ligeramente rota o abierta. Entendido. El 90% de esta hormona se sintetiza en la piel gracias a la radiación ultravioleta. Pero aquí viene la parte crítica. A ver, Una vez que el cuerpo la activa, esta molécula viaja hasta el núcleo de nuestras células. Se acopla directamente a nuestros cromosomas y regula la expresión de más de 1000 genes diferentes. madre mía, más de 1000 genes. Sí. Literalmente enciende y apaga interruptores genéticos que controlan desde la proliferación de las células hasta la contundencia de la respuesta inmunitaria. O sea, ¿estamos hablando de un verdadero director de orquesta genético, no de un simple componente de la dieta? Entiendo entonces que aplicar las reglas de evaluación de una vitamina normal a algo que reescribe nuestro ADN es lo que hace tropezar a los ensayos clínicos tradicionales, ¿no? De lleno. Es el gran fallo. A ver, el ensayo clínico tradicional, que es el estándar de oro para probar fármacos, se basa en dar una pastilla a un grupo, un placebo a otro, y medir el efecto partiendo de un nivel cero. Pero con la vitamina D, el cero absoluto no existe. Todo ser humano tiene un nivel basal simplemente por existir bajo la luz ambiental. Claro, por poco sol que te dé, algo tienes. Exacto. Además, la ciencia demuestra que los beneficios espectaculares de esta hormona aparecen al corregir deficiencias graves. Si los ensayos administran dosis bajas a grupos de personas que ya parten de una salud relativa, el resultado matemático siempre dirá que no hay beneficio significativo. Y basándose en eso, se redactan unas guías oficiales muy reduccionistas. ¿Tela? Lamentablemente sí. Bueno, vamos a bajar toda esta ciencia al papel que alguien recibe de su laboratorio. Al mirar un análisis de sangre, ¿qué números se deberían buscar exactamente? Porque las columnas de valores de referencia suelen abarcar unos rangos inmensos. Sí, es confuso. A ver, el consenso generalizado marca que cualquier cifra por debajo de 20 nanogramos por mililitro constituye una deficiencia clínica grave. Por debajo de 20, grave. Vale. El tramo entre 20 y 29 se clasifica como insuficiencia. Curiosamente, la comunidad médica más conservadora suele darse por satisfecha cuando el paciente cruza la línea de los 30 nanogramos por mililitro. ¿Y qué tiene de especial el número 30? ¿Es una especie de barrera mágica o algo así? Es una barrera mecánica, más bien. En el nivel 30, una hormona llamada paratiroidea, o PTH, se relaja. Ajá. La PTH es la encargada de vigilar los niveles de calcio en la sangre. Si la vitamina D está baja, el intestino no absorbe calcio de la comida. ¿Y qué hace la PTH entonces? Envía una orden de emergencia para disolver el tejido óseo. ¡Ostras! Roba calcio de los huesos. Literalmente. Roba el calcio de los huesos para mantener el corazón latiendo y los nervios funcionando, que es la prioridad. Al llegar a 30 nanogramos por mililitro de vitamina D, la PTH deja de alarmarse y cesa ese robo de calcio. O sea, es decir, llegar a 30 es simplemente alcanzar un estado de supervivencia ósea, básicamente para que el esqueleto no se desintegre. Exactamente. Pero asumo que la salud integral y la prevención de enfermedades requieren bastante más que simplemente no romperse un hueso. Absolutamente. Cuando el objetivo es proteger el sistema inmunológico frente a patógenos, prevenir afecciones cardiometabólicas o dar soporte a personas que conviven con enfermedades autoinmunes, obesidad o resistencia a la insulina, el número 30 se queda totalmente obsoleto. Se queda muy corto. Muy corto. Para estos perfiles, la evidencia señala hacia un nivel óptimo terapéutico que oscila entre los 40 y los 60 nanogramas por mililitro. Solo en ese rango la hormona despliega su verdadero efecto de escudo preventivo frente a problemas crónicos. Voy a hacer de abogada del diablo un segundo. Adelante. Si el sol nos proporciona la inmensa mayoría de lo que necesitamos, ¿no sería infinitamente más lógico prescribir salir a caminar y olvidarse de analíticas, de suplementos y calculadoras de dosis? Y claro, aquí suele surgir el enorme debate del protector solar, que supuestamente anula por completo la producción en la piel. A ver, la lógica dicta eso, pero la realidad moderna interfiere muchísimo. Respecto al protector solar, los últimos metaanálisis dermatológicos han desmitificado bastante el tema. ¿Ah, sí? ¿En qué sentido? Han demostrado que la forma en que la población general se aplica la crema dista abismalmente de las condiciones impecables de un laboratorio. Ya, nos la ponemos mal. Básicamente. Se utiliza mucha menos cantidad de la recomendada, rara vez se reaplica cada 2 horas, como dicen los botes, y siempre, quedan zonas extensas descubiertas. Por tanto, en el día a día el protector solar no bloquea la síntesis de vitamina D de forma tan drástica durante un paseo normal. Entonces, ¿cuál es el problema real? El obstáculo real y devastador es que pasamos el 90% de nuestra existencia bajo techos,
cristales y luces artificiales. Claro, queda claro que nuestro propio estilo de vida nos aísla de la fuente natural. Asumiendo entonces que alcanzar esos niveles de 40 a 60 nanogramos requiere ayuda externa en forma de suplementación, llegamos a una barrera monumental. El tema de la absorción. Eso es. Tragarse la pastilla no garantiza en absoluto que el cuerpo la absorba o la utilice. Los informes destacan que la vitamina D necesita coprotagonistas metabólicos, un manual de instrucciones muy riguroso. Sin duda. Y el primer aliado innegociable es el magnesio. El magnesio. Sí, este mineral actúa como la llave de contacto. La vitamina D que entra por la boca o se produce en la piel es inactiva. Para volverse útil, debe pasar por un proceso químico de hidroxilación, primero en el hígado y posteriormente en los riñones. Vale. Y las enzimas que realizan estas transformaciones dependen absolutamente del magnesio. Si los niveles de magnesio están mermados, la vitamina D se queda flotando en la sangre como un recurso bloqueado e inútil. Qué fuerte. Y luego está el factor físico de cómo se ingiere. La vitamina D es liposoluble, lo que significa que solo se disuelve y transporta a través de la grasa. Eso es fundamental. Claro, por lo tanto, tomarla en ayunas, recién levantados y con un simple vasito de agua es, a efectos prácticos, tirar el suplemento a la basura, ¿verdad? Literalmente terminarán en el sistema excretor. Para que la mucosa del intestino delgado pueda extraerla e incorporarla al torrente sanguíneo, debe ingerirse acompañada de la comida principal del día. Asegurando que haya grasa. Asegurando grasas saludables, sí. Añadir un buen chorro de aceite de oliva virgen extra, aguacate, una porción de pescado azul o un puñado de frutos secos a la comida modifica radicalmente la tasa de absorción celular. Bueno, llegamos ahora al coprotagonista que más titulares acapara últimamente, la famosísima vitamina K2. Ah, sí, la gran protagonista de Internet. Totalmente. Siguiendo las analogías, si la vitamina D abre la puerta del intestino para que el calcio de la comida inunde el torrente sanguíneo, la K2 actúa como el obrero jefe de la obra. Una buena imagen. O sea, dirige esos ladrillos de calcio hacia el esqueleto y los dientes, impidiendo que terminen calcificando tejidos blandos o endureciendo las arterias. Su labor organizativa es vital, ¿eh? A nivel molecular, la vitamina K2 es la encargada de activar proteínas específicas, principalmente la osteocalcina y la proteína Matrix-GLA, o MGP. Espera, antes de seguir con las siglas, ¿qué es exactamente la MGP y cómo funciona la osteocalcina? Porque suenan a piezas de motor y me interesa saber cómo hacen ese trabajo. A ver, imagina que la osteocalcina y la MGP nacen en el cuerpo como unas pinzas de agarre que están oxidadas. Vale. No pueden sostener el calcio. Lo que hace la vitamina K2 es un proceso de carboxilación. Básicamente cambia la estructura química de estas proteínas para que sus pinzas se activen, se quiten el óxido. Entendido. Una vez activadas, la osteocalcina agarra el calcio flotante y lo ancla físicamente al hueso. Y por su parte, la MGP patrulla las arterias, recogiendo cualquier depósito de calcio perdido para evitar que los vasos sanguíneos se vuelvan rígidos. Fascinante. Y a nivel dietético, los textos indican que la K2 se encuentra en alimentos muy específicos, como el natto japonés, que es una soja fermentada de sabor un poco peculiar. Sí, no le gusta a todo el mundo. También en las yemas de huevos de gallinas criadas verdaderamente en pasto y en los quesos curados. Pero, a ver, quiero desafiar una moda que ha inundado Internet. Dispara. Actualmente, muchos aseguran que consumir vitamina D sin acompañarla inmediatamente de un suplemento de K2 es poco menos que un crimen contra la salud vascular. ¿Estamos ante una ley biológica inquebrantable o es pura exageración mediática? Es una exageración desmedida, sin ninguna duda. No existe tal ley universal. Ya me parecía a mí. A ver, una persona joven, metabólicamente sana, que recurre a dosis moderadas de mantenimiento, hablamos de entre 800 y 2000 unidades diarias, y que mantiene una dieta rica que incluye quesos curados o huevos, esa persona rara vez va a necesitar suplementar K2 de forma aislada. Su cuerpo ya gestiona ese volumen de calcio perfectamente. Entonces, la gran pregunta, ¿para quién es innegociable esta combinación en suplemento? El escenario cambia drásticamente al manejar dosis terapéuticas altas, superiores a las 4000 unidades diarias. Ahí sí se vuelve crucial. Vale, dosis altas. Sí, y también es obligatoria para adultos mayores con fragilidad ósea, personas con insuficiencia renal o aquellos con antecedentes familiares de calcificación arterial. Tiene todo el sentido. Y cuidado, hay una alerta roja vital aquí. ¿Cuál?
Cualquier persona medicada con anticoagulantes debe consultar imperativamente a su especialista antes de introducir K2 en suplemento. Interfiere de forma directa con los mecanismos de coagulación del tratamiento. Ostras, eso es importantísimo que lo tengan en cuenta quien nos escuche. Y ya que tocamos las dosis terapéuticas altas y las precauciones médicas, es imperativo hablar de los riesgos reales, porque la historia de la medicina nos deja unas lecciones brutales. Sí, la historia es cíclica. En las décadas de los años 20 y 30 se administraron dosis absolutamente masivas de vitamina D a pacientes con tuberculosis o con formas severas de psoriasis. Así es. Curiosamente, la terapia funcionaba, ya que potenciaba a los macrófagos para destruir la bacteria de la tuberculosis, pero provocaba un efecto secundario temible: la hipercalcemia. Aquel miedo a la hipercalcemia cambió las directrices para siempre en la comunidad médica. Normal. A ver, la hipercalcemia ocurre cuando los niveles de calcio en sangre se disparan tanto que el sistema colapsa. Esto provoca calcificaciones masivas, unas náuseas severas, vómitos, fatiga paralizante y hasta daño renal. Claro, un cuadro gravísimo. Por eso, al buscar hoy en día el rango óptimo de 40 a 60 nanogramos, utilizando dosis diarias de 4.000 a 10.000 unidades, la monitorización médica regular mediante analíticas no es opcional. Es decir, no vale tomarlo a lo loco. Para nada, el rigor clínico debe guiar todo el proceso. Y al hablar de rigor, los expertos señalan un error de dosificación muy arraigado. En muchísimas consultas tradicionales se siguen pautando megadosis de vitamina D. Ya sabes, la típica ampolla enorme de 100.000 unidades para tomar de golpe una vez al mes o cada 15 días. Sí, es una práctica súper extendida por pura comodidad para el paciente, pero fisiológicamente es ineficiente y arriesgada. ¿Por qué? Administrar una megadosis mensual es como intentar beber el agua de todo un mes en un solo día. ¡Qué buen ejemplo! Genera un pico artificial y violento en la sangre que el cuerpo no sabe cómo asimilar de golpe. Gran parte de esa dosis se degrada o se almacena inactiva. Lógico. Y lo peor, si esa megadosis genera toxicidad, al ser liposoluble, el cuerpo tarda meses en eliminar el exceso. Administrar dosis diarias regulares o como máximo semanales respeta el ritmo biológico natural de síntesis que tendríamos bajo el sol. También hay obstáculos farmacéuticos silenciosos. La investigación detalla cómo ciertos medicamentos de uso diario sabotean este proceso por completo, Muchísimos. reduciendo la absorción intestinal del suplemento. Totalmente. Y además, en casos de sobrepeso u obesidad, el exceso de tejido adiposo secuestra la vitamina D en la grasa. Ah, o sea que se queda atrapada. Exacto. Impide que circule libremente por la sangre. Para estas personas, o para quienes han pasado por un bypass gástrico, las dosis estándar que vienen en el bote son irrelevantes. Requerirán cantidades significativamente mayores bajo supervisión para notar algún cambio en sus análisis. En resumen, que el contexto fisiológico individual dicta la pauta. Nunca existe una solución universal en endocrinología. Nunca. Yo soy el primero en insistir en eso. Tenemos un escenario físico concreto. Imaginemos a una persona que está dedicando un gran esfuerzo al ejercicio de fuerza para evitar perder masa muscular con la edad, que ya sabemos que es un seguro de vida para la longevidad. Fundamental. De cara a potenciar directamente la fuerza de contracción y el tono de ese músculo, ¿qué le aporta más valor? ¿La vitamina D3 o el trabajo organizativo de la K2 de la que hablábamos? Aquí es vital separar las funciones. A ver, la vitamina K2 no interactúa directamente con el tejido muscular en absoluto. Su jurisdicción son los huesos y los vasos sanguíneos. Vale, K2 descartada para el músculo. Por el contrario, la vitamina D3 tiene receptores específicos insertados directamente en las fibras del músculo esquelético. Interesante. Mantener niveles óptimos de D3 fomenta la síntesis de proteínas musculares, mejora la fuerza de contracción, afina la respuesta neuromuscular y mejora los reflejos. O sea, un impacto directo. Sí. De hecho, este mecanismo celular es la razón por la que la D3 previene de forma tan eficaz las caídas a medida que el cuerpo envejece. Queda muy claro el reparto de tareas en el cuerpo. A ver, para sintetizar todo este mapa de ruta, porque hemos dado muchísima información. Sí, ha sido intenso. Optimizar esta potente hormona, sobre todo frente al desafío de enfermedades crónicas, requiere abandonar por completo la idea de la pastilla mágica mensual. Exige un trabajo de investigación previo. Eso es clave. Primero, determinar si ese agotamiento crónico es realmente un déficit de vitamina D o si es una anemia camuflada con su síndrome del sofá y el engaño de masticar hielo que comentábamos. Y descartado eso, la hoja de ruta exige conocer el punto de partida real,
mediante análisis clínicos periódicos. No se puede ir a ciegas. Exacto, sabiendo firmemente que la meta protectora frente a problemas autoinmunes e inflamatorios no es ese aprobado raspado de 30, sino aspirar a la franja de 40-60 nanogramos por mililitro. Ese es el objetivo terapéutico. Y a partir de ahí construir el hábito, suplementar de forma diaria y sensata, acompañar la ingesta con la grasa de la comida principal para no desperdiciarla, garantizar las reservas de magnesio para encender el motor y únicamente en escenarios de dosis altas o riesgo cardiovascular, incorporar el trabajo de albañilería ósea de la vitamina K2. Has trazado una guía de acción excepcional, la verdad. Gracias. Sin embargo, me gustaría dejar sobre la mesa una provocación final para quien nos escucha. A ver. Está basada en la propia bioquímica del sistema digestivo, que a menudo se ignora aun cuando se hace todo lo anterior con perfección milimétrica. ¿A qué te refieres? Hemos detallado cómo las grasas y el magnesio ayudan en la asimilación, pero la vitamina D requiere de ácidos gástricos y enzimas muy específicas que deben secretarse en el estómago para poder absorberse correctamente unos metros más abajo en el duodeno. ¿Y a qué escenario nos lleva este detalle tan orgánico? Pues al de una persona que padece, por ejemplo, una gastritis crónica no resuelta, una dependencia severa a los protectores de estómago, un reflujo silenciado o una permeabilidad intestinal grave. ¿Que hay muchísima gente así? Muchísima. En esos casos, la absorción de nutrientes complejos se desploma. Esto plantea una reflexión ineludible. ¿No será que el primer paso absoluto, antes de estudiar análisis, calcular dosis miligramo a miligramo o invertir dinero en fórmulas caras de vitaminas y minerales, debería ser reconstruir la integridad del intestino? Porque si no sanamos la base del sistema digestivo, cualquier estrategia de suplementación avanzada es el equivalente biológico a intentar llenar de agua un cubo que sencillamente no tiene fondo. Es un cambio de perspectiva brutal. Básicamente, antes de obsesionarnos con qué le ponemos al cuerpo, tenemos que asegurarnos de que la vasija no está agujereada. Exactamente. Es el principio de todo. Pues nos da muchísimo en qué pensar y desde luego replantea todo el orden de prioridades de nuestra salud. Muchísimas gracias por acompañarnos y aportar tanta claridad en el análisis a fondo de hoy. Un placer, como siempre. Y a quien nos escucha, nos vemos en el próximo análisis.